en Castilla y León tenemos gente muy valiosa que no salen habitualmente en los medios de comunicación, pero que tienen un prestigio internacional que a veces olvidamos y desconocemos. Personas que lo han dado todo por su profesión y que, pese a que podrían haber abandonado su actividad, siguen trabajando sin descanso precisamente por poder mejorar la calidad de vida de mucha gente. Es el caso de Miguel Ángel Verdugo, recién elegido Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, catedrático de Psicología de la Discapacidad en la Universidad de Salamanca, fundador y director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de esta universidad e investigador. Su currículum abruma, así que lo mejor es que le conozcamos un poco mejor, que hablemos con él. Buenas noches, señor Verdugo. Buenas noches. Bueno, enhorabuena fundamentalmente también por ese premio, por ese reconocimiento. Gracias. ¿Usted podría haberse jubilado ya? Pues sí. Pero sigue ahí en la docencia, en la investigación también. En educación, hace 7 años puede haberme jubilado ya. Entiendo que este premio, lejos de decir, venga, lo dejo, le anima a seguir trabajando. Me gusta trabajar, y me satisface. Entonces continúo, lógicamente, porque haces cosas que te atraen y te satisfacen y entonces obtienes resultados que crees que son positivos y bueno, eso te anima a seguir trabajando, lógicamente. Usted ha dicho que lleva 40 años de incansable labor sin un solo año sabático. ¿Qué tiene la discapacidad que no deja usted de trabajar en ella? Quizá queda mucho todavía por hacer, mucho recorrido, hay que seguir recabando incluso datos. Bueno, los datos son importantes, ¿no? Porque en la discapacidad se ha avanzado mucho en los últimos años, se ha avanzado en las políticas públicas, en los recursos aportados, en la fortaleza de las organizaciones sociales, en la investigación menos. En España yo dirijo el único instituto que se dedica a ello, que tenemos 27 años de existencia, y es la única estructura o infraestructura de medios y recursos humanos, que somos unos 80 personas, 20 contratados y 40 profesores más o menos en la estructura, y la única comunidad autónoma que la tiene y que posibilita desarrollar actividades de formación experta, de investigación aplicada y de obtención de datos, como comentabas, ¿no? Habría que preguntarse por qué otras comunidades autónomas no lo tienen, ¿no? Y es por la falta de prioridad que se da a lo social normalmente en la mentalidad pública en España, ¿no? Y probablemente en la política también. Cuando se habla de investigación se habla de tecnología, y se la valora especialmente en nuestra comunidad y en otras. O se habla de biomedicina, con corrección porque son temas muy importantes, y es correcto, pero no es lo único, ¿no? La investigación de tipo social cambia o pretende cambiar los aspectos de funcionamiento social, las escuelas para que funcionen mejor, el empleo para que incluya a las personas con distintas capacidades o discapacidad, y la mentalidad social pretendes cambiarlo y haces acciones dirigidas a eso, ¿no? Y la discapacidad, que cada vez es verdad que está, bueno, que es más visible, está mejor entendida incluso. ¿En qué ámbitos todavía queda mucho por hacer? Hablaba del educativo, del social, del administrativo incluso. Claro, el proceso es lento. Digamos que las mejoras son patentes desde el inicio de la democracia, Las mejoras, el incremento de actividades, la influencia de Europa ha ayudado mucho también a otra mentalidad, pero los procesos que hay detrás de los cambios más importantes son procesos de cambio cultural, ¿no? Que exige que cambies la política pública, cambies cómo se gestionan las organizaciones y mejores cómo trabajan los profesionales. Pero la respuesta no la tiene solo los buenos profesionales, que les hay, y en Castilla y León hay muy buenos profesionales, sino que las organizaciones deben trabajar de otro modo, los centros educativos también, y la política educativa debe trabajar con indicadores, con resultados, no solo con promesas y proyección de propuestas, ¿no? Esto vale para Estados Unidos, vale para España y vale para Castilla y León, y así lo publicamos internacionalmente, ¿no? Son cosas que deben cambiar. Es un cambio cultural porque significa que haga realidad esa aceptación de que todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de la discapacidad y de la gravedad de la misma, ¿no? Es fácil decirlo, pero hacerlo es construir modos de comportamiento distintos en las empresas, en las escuelas. Hay que cambiar la gestión de los lugares y bueno, eso se va haciendo, pero es lento, como vamos caminando a veces es lento para lo que son hoy las necesidades del siglo XXI de tanta población afectada con discapacidad. Como decíamos, usted lleva 40 años trabajando en este campo y lejos de marcar, digamos, distancia o de perder sensibilidad con las personas con discapacidad, me consta que usted lo lleva a flor de piel y le voy a poner un ejemplo que me han chivado hoy. Lo demostró hace unas semanas, unas jornadas científicas que usted organizaba allí en Salamanca. Allí se leyó un poema
de un libro del escritor Joan Margarit, que le dedicó a su hija fallecida, que tenía bueno, pues un síndrome en el que le afectaba el cuerpo, le afectaba la mente, y usted se emocionó bastante. Sí. Nunca hay que perder la humanidad cuando se trata de hablar de personas vulnerables. Claro, no, la empatía con ellas y la sensibilidad es importante, ¿no? Quiero decir, la identificación con las familias, no solo con las personas con discapacidad, sino con las familias que les apoyan, que les ayudan y que crecen, que les hacen crecer, ¿no? Siempre tienes que tener sensibilidad, claro. Es lógico, ¿no? Pero luego es que Margarit es un poeta excelente, ¿no? Era un poeta excelente. Iba a haber inaugurado esas jornadas. Sí, lo sé. El rector de la universidad y yo le invitamos. Y la pandemia, ¿no? Expresamente en Madrid, falleció con la pandemia el año pasado, ¿no? Sí, y tiene unos libros de poesías hacia su hija Joana, se llamaban muy bonitos. Sigue habiendo un abismo. Si una persona con discapacidad, da igual intelectual que física, vive en un pueblo o si vive en una ciudad. Pero lo rural siempre tiene, igual que cierran los bancos y faltan a veces escuelas porque hay pocos alumnos y entonces tienen que desplazarse, los servicios sociales los hemos desarrollado mucho mejor en ámbitos urbanos, ¿no? Una comunidad tan grande como la nuestra en extensión, pues tiene muchas zonas rurales y es verdad que ahí están teniendo menos oportunidades. En parte porque hay que hacer un modelo de atención diferente. De ese cambio cultural que hablaba, significa que tenemos que trabajar menos en la discriminación de sitios segregados para ellos y más en el entorno natural de la familia, tanto en las personas con envejecimiento, lo mismo que en discapacidad, en el entorno familiar, en el barrio en el que has vivido toda la vida, en el entorno que tú eliges un poco, ¿no? Entonces, en vez de sacarles y apartarles, que es lo que históricamente se hizo y era el modelo que se construye con dificultad y esfuerzo por las organizaciones y las administraciones, ahora mismo la respuesta está en ir a donde está la persona y crear espacios de apoyo y de ayuda en esos entornos, ¿no? Eso significa que a lo rural tenemos que atenderlo mejor y buscar estrategias oportunas, sabiendo que siempre es más, hay que invertir más en transporte. Transporte, por ejemplo, el principal indicador de calidad de vida es la disponibilidad de transporte en el mundo de la discapacidad, en Estados Unidos, en España y en otros sitios, que parece curioso, ¿no? Y es porque el que puedas desplazarte te permite acceder a recursos, servicios, a compartir espacios de empleo, educativos o lo que sea, a las personas de los entornos rurales. Entonces ahí tenemos que probablemente ser creativos en cómo organizamos los servicios sociales. Eso significa que las organizaciones trabajen un poco de otro modo y que la política pública también financie e incentive modos de trabajo distintos, ¿no? Y si hablamos de la discapacidad intelectual, es verdad que nos ha avanzado mucho en los tratamientos de las personas con esta discapacidad desde hace, bueno, no muchos años. Hemos pasado de los manicomios, ¿no? Los mal llamados manicomios, a centros sociosanitarios con tratamientos muy diferentes. Pero la sociedad, desde un punto de vista del ciudadano, también ha avanzado en este sentido. Seguimos poniendo etiquetas. La actitud social que dicen ustedes ha variado. Claro, bueno, hemos mejorado mucho. Quiero decir que yo empiezo hace, como bien has comentado, hace 40 años, ¿no? Y es otra sociedad, afortunadamente, la española, en actitud, en comprensión, en el papel de los medios de comunicación. Eso ha cambiado radicalmente, eso ha favorecido actitudes distintas, ¿no? Pero bueno, digamos que los procesos de cambio implican muchas más cosas, no solo unas actitudes aparentes. Es verdad que la mente humana etiqueta según ve a las personas, ¿no? Eso está muy estudiado y es que cuando tú vas paseando no tienes tiempo para pensar en cada uno y a veces cuando le ves que a lo mejor no camina de una manera coordinada o tiene unos rasgos físicos no habituales a lo que ves, le etiquetas inmediatamente y a veces etiquetas negativamente, ¿no? Le consideras como incapaz o como alguien que... Eso es lo que ustedes llaman tacañería cognitiva y pereza mental, ¿no? Pereza mental. Yo lo llamo pereza mental. En España eso se publicó, lo publicó en Diario Nacional, el de Más Venta, y hablaba de avaricia cognitiva. Es una mala traducción de la expresión real de una psicóloga norteamericana social muy potente, internacionalmente muy valiosa. Ella lo que quería decir era pereza mental, no avaricia cognitiva, que parece que tienes afán y se refería a eso. Ella decía, si ves un gitano por la calle, enseguida la mente humana es muy perezosa, y no piensa y inmediatamente le etiqueta y es gitano, y entonces parece que detrás de eso va a lo mejor el que no es capaz de trabajar o ten miedo por... a eso lo llama, y se puede llamar tacañería o ahorro, pero pereza sería el mejor término cognitiva en el modo de pensar, ¿no? Pero bueno,
Para eso contribuyen muy bien los medios de comunicación con las campañas continuas de sensibilización y de difusión, y luego la actuación de las políticas públicas también favoreciendo esos procesos de cambio. Desde un punto de vista de la comunicación hay algo que no le gusta a usted mucho, lo ha dicho recientemente, sí. Hablamos de la terminología, ¿no? Sí. Algo que está muy de moda ahora, que es, bueno, y que limita también de alguna forma ciertos significados, y que a los medios de comunicación también hay muchas asociaciones que nos exigen de algunas formas o nos piden que utilicemos esos términos. A usted no le gusta nada sustituir la palabra discapacidad por diversidad funcional. ¿Por qué? Que es un error grave. Primero, discapacidad es parte de la experiencia humana. Es decir, usted, yo, cualquiera de los que estamos aquí, el 12,5% del tiempo de nuestra vida tendremos una discapacidad, normalmente movilidad, audición, visión, pero también demencias, esas cosas existen, es parte de la experiencia humana el tener discapacidad y tenerla en la familia, en tus abuelos, en tus padres, en ti mismo, ¿no? Entonces, discapacidad no es un término peyorativo, lo primero es que no es un término peyorativo, es parte de la experiencia humana, y lo que hay que comprender es que te refieres a una situación de limitación de una persona, que lo primero que dices es persona con discapacidad. Esto lleva 40 años diciéndose en los movimientos internacionales, ¿no? Primero es persona, la discapacidad es algo adjetivo, no es sustancial. Entonces, decir diversidad funcional es invisibilizarlas, porque decir diversidad funcional es no decir nada. Cuando hablamos de mucha gente, en Valladolid hay diversidad funcional, en el barrio de La Victoria hay diversidad funcional, claro, hay gente de todo tipo, en todos los aspectos, digamos, me refiero de competencias, de orientaciones personales, de ideologías, eso es la diversidad, la sociedad es diversa. El término diversidad es correcto para referirte en general, pero cuando quieres decir diversidad funcional para referirte a la discapacidad no estás diciendo nada claro. Eso fue una propuesta muy genuina de España que tuvo mucho éxito, porque es el aparente buenismo que a veces tenemos, decir, oye, pues esto ni etiqueta ni nada, parece que es un término perfecto. ¿Y eso le ha provocado algunos problemas a usted con algunas asociaciones? No, yo me defiendo mucho porque el lenguaje es muy importante. Y decir diversidad funcional, las organizaciones de discapacidad, el CERMI, que es la plataforma que representa en España políticamente a las organizaciones, muy potente, a todas las organizaciones de discapacidad, de familiares o de personas con discapacidad, se posiciona defendiendo también el término discapacidad. Plena inclusión en discapacidad intelectual también tiene un posicionamiento muy claro, criticando el término diversidad funcional, porque no te ayuda a entender que decimos discapacidad porque es que hay personas que necesitan una atención prioritaria, especial y unos recursos distintos para ejercer los mismos derechos que tú a la educación, al empleo, a la vida con la persona que tú elijas, a tener un proyecto de vida. Quien tiene limitaciones cognitivas necesita apoyos y ayudas. Entonces, a eso le llamas de alguna manera, esas limitaciones o dificultades. Discapacidad por diversidad funcional, no lo entiende nadie. Eso... Es que diversidad funcional no es nada. Se puso de moda por ese buenismo, que parece que es que bien, así ni etiquetamos ni nada. Bueno, al final es que no dices nada. Tú no puedes ir a una escuela para justificar que tienes que trabajar con niños que tienen dificultades en el aula inclusiva y decir a los profesores, es que hay muchos alumnos con diversidad funcional. Y dices, no todos, diversidad funcional la tienen todos, porque es un término para todos. No identificas a nadie. Por eso dicen diversidad funcional y luego dicen intelectual, sensorial, auditiva, y al final tienen que acabar diciendo qué tipo de discapacidad hablan, ¿no? El problema es que no es un término negativo, discapacidad. Y si no, que mire a su familia cada uno. Eso es. Y el que no lo ha tenido, lo tiene. Y el que no lo tendrá, además. O sea, eso es. 12,5% de nuestra vida. Sí, hay estudios internacionales que dicen que la media de aquellos que normalmente es aquellos que superan los 70 o los 80, me parece, cuando hay una media, lo que es la media y expectativa de vida habitual, el 12,5% de la vida de cada persona. También le quiero hacer preguntar a los tertulianos que está viendo en esa mesa. Elena. De acuerdo. Buenas noches, profesor. Aludiendo y reincidiendo un poco en el lenguaje, precisamente hoy en el encuentro de Feijóo con Sánchez han acordado eliminar la palabra disminuido en el artículo 49 de la Constitución, que yo creo que ya era hora, ¿no? Así que en ese sentido, bien. Me alegra también saber que en la sociedad vamos avanzando en este sentido, en actitud hacia la discapacidad, y me apena también que los políticos, bueno, pues tengan esa falta de empatía, ¿no?, hacia la investigación y hacia la ciencia. Pero después de toda la labor que llevan haciendo en el NICO desde hace tantos años, ¿cuál es el horizonte ahora que se marca desde el INICO en cuanto a investigación aplicada en psicología de la discapacidad? Sí, bueno, tenemos muchas áreas, es que hay tantas, que decir, el mundo de la discapacidad es el mundo de la vida de las personas, lo que pasa es que hay las personas con dificultades para aprender o desarrollarse o para vivir en la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo estamos, para poner un ejemplo rápido, las principales líneas de investigación que han más conocidas que tenemos y de más impacto y repetidas en el INICO se centran en el desarrollo de apoyos a las personas con discapacidad, los sistemas para evaluarlos, la desinstitucionalización,
la autodeterminación de la persona, individual me refiero, no al concepto político, lo que es elegir y decidir por ti mismo. Estamos trabajando, por ejemplo, en daño cerebral, calidad de vida familiar. Estamos trabajando en discapacidad intelectual, desinstitucionalización, desde hace varios años, sobre todo con las personas que tienen discapacidades más graves, que han sido, igual que lo rural, hay que hacer una llamada de atención. Las más graves discapacidades, que son minoritarias, han sido las más abandonadas. Era mucho más caro hacer políticas con ellos, es más costoso avanzar desde el punto de vista profesional, es más difícil organizar a veces esa respuesta, ¿no? Entonces, bueno, se ha construido en España tenemos un buen sistema de atención y buenos recursos en general, desde mi punto de vista, no suficientes nunca, pero esta población, por las dificultades que tiene, es la que está teniendo menos oportunidades de estar en cualquier lugar, en el medio de la ciudad. En Salamanca, en la Plaza Mayor, en Valladolid, en el Campo Grande, en cualquier sitio, en los sitios de ocio, cultura, educación, empleo, ves a personas con discapacidad, más con las discapacidades físicas o sensoriales, que son las que han avanzado más netamente, quizá porque el esfuerzo que hay que hacer no es tan grande como con estos otros, pero con la discapacidad intelectual es más grande y cuando es muy grave la discapacidad, más complejo, ¿no? Cuando asocias problemas cognitivos a problemas físicos, como en la parálisis cerebral grave, pues chico. Eduardo. Sí, yo lo primero que quiero decir es que hoy no soy objetivo, porque conozco a Miguel Ángel desde hace muchos años. De hecho, organizamos conjuntamente Nico y la Fundación Aliados para la Integración, con la que yo vengo trabajando, un concurso internacional de fotografía que este año cumple su 20ª edición, las personas con discapacidad en la vida cotidiana, y por lo tanto estoy encantado con que hayan dado el premio a Miguel Ángel Verdugo, que también es el premio a una institución como el INICO fundamental, interesantísima. Y ahora mi pregunta tiene que ver con el mundo de la empresa, porque la pandemia también ha supuesto un serio revés para el empleo de las personas con discapacidad. Hoy las estadísticas nos dicen que solo 1 de cada 4 mujeres con discapacidad está trabajando. ¿Qué perspectivas hay de mejora en eso? Bueno, hombre, hay que hacer esfuerzos importantes porque es verdad que lo primero, cuando afecta las situaciones económico-sociales, lo primero que hacen es repercutir en aquellos más débiles, que son el mundo de la discapacidad. Es verdad que aunque ha afectado y afecta más a las mujeres, como bien dices, bueno, hay organizaciones potentes trabajando con las empresas ordinarias, ¿no? Quizá ahí lo que hay que pedir es que hay que dedicar los mismos recursos a que estén incluidos en empresas ordinarias que a crear empleo segregado, ¿no? Eso hay que decirlo en nuestra comunidad autónoma y en muchas otras, porque hay muchos más recursos para lo segregado que para lo incluido, y eso es un problema. Porque si no incentivas los procesos de inclusión con recursos apropiados, no se producen los cambios culturales de procesos de presencia en la empresa ordinaria. Si no incentivas que sea con mujeres con discapacidad una mejor oferta y un mejor trabajo, nunca ocurrirá eso, ¿eh? Entonces, ahí pido proactividad a la política pública y que piense que cuando dedica recursos, si los dedicas solo a lo segregado, aunque sea para población con discapacidad, no estás permitiendo un ejercicio pleno de derechos, porque no tienes las mismas redes sociales que en los entornos naturales, porque ves limitadas tus expectativas, ¿eh? Hay que crear un panorama de servicios variado en niveles de inclusión, pero hay que apostar por lo que permite un mayor ejercicio de los derechos con más decisión, ¿no? Y con más valentía, ¿eh? En el sentido de que hay que innovar, ¿eh? Esto es como las empresas. La empresa que no innova no es competitiva, y si no es competitiva cae. Eso es así. Pues en lo social hay que poner ese mismo criterio, es decir, hay que innovar porque las respuestas las aprendemos según vamos haciéndolas, las mejoramos según las autocriticamos, y entonces hay que innovar, hay que proyectar cambios. Entonces no hay que considerar que ya está bien porque tiene suficientes recursos y qué bien lo hacemos y estamos escondidos en lugares o centros apartados de la ciudad y de la sociedad y de su mirada, ¿no? Eso puede calmar la conciencia, pero es un error. Y eso todavía se comete muy generalmente desde Cataluña, Andalucía, pasando por Castilla y León. Javier. Efectivamente, como dice el profesor Verdugo, se ha evolucionado a mejor o a en positivo en estos años de una forma incuestionable. Siempre faltan recursos para investigar, pero en este tema como en prácticamente todos. Yo creo que los políticos van espabilando. Yo no voy a poner de ejemplo a nadie, pero Valladolid fue la primera capital de provincia de España que tuvo una concejala con síndrome de Down.
una chica que había hecho formación profesional, que estuvo 4 años en el ayuntamiento, trabajando a pleno rendimiento y a satisfacción de los funcionarios que trabajaban con ella y que, por cierto, ahora ha hecho oposiciones y ha ganado las oposiciones y está trabajando en la administración sin necesitar tutela de nadie. Y dicho esto, había una duda que la verdad es que a mí me asalta permanentemente cada vez que hablan, y teniendo a una autoridad de este calibre, me gustaría que me aclarara qué es mejor a la hora de hablar de integración o de formación o de educación de estos chavales. Hablo de los chavales de 6, de 8, de 10, 12 años. Lo que se venía haciendo muy tradicionalmente es centros especiales de tratamiento para cuidar de ellos, o la tesis de la ministra Celaá de que todos al mismo cajón y que vayan espabilando allí. Sí. La tesis no es una tesis de la ministra Celaá. Pues no sé si conoce bien lo que propuso la ministra Celaá, porque lo que propuso es una transformación de la atención segregada hacia una atención inclusiva. Esto es lo que dice Naciones Unidas, lo que dice el Consejo de Europa, las líneas internacionales y la mejor respuesta, ¿no? Otra cosa es qué respuesta podemos dar socialmente. Y ahí es donde voy. Entonces, efectivamente podemos dar mucha mejor respuesta que la que se da. Todavía hay muy pocas personas incluidas con discapacidad intelectual y del desarrollo, me refiero, autistas, paralíticos cerebrales, personas con discapacidad intelectual. Estos todavía hay que echar 3/4 de valor para avanzar. Entonces, la mejor respuesta es en el entorno ordinario. Piensa en tus hijos. O sea, si tú tuvieras un hijo con discapacidad, tendrías que pelear para que pudiera tener las mismas oportunidades que los que has tenido sin ella. Sí, y tendrías que pelear para que la escuela pudiera admitirle y pudiera darle la respuesta adecuada. ¿Qué ocurre? Un momento, ¿qué ocurre? Sí. Que cuando la discapacidad es muy grave, juntas problemas físicos con intelectuales, la escuela ordinaria todavía en España la tenemos con dificultades para saber dar una respuesta apropiada. Digo las muy, muy graves. Sí. Vamos a ver, pienso no en mis hijos, pero sí en hijos de amigos míos, que tengo varios con hijos con problemas de discapacidad, y alguno de ellos, no voy a citar nombres, empezó en un colegio, digamos, normal, entre comillas, y después se le pasó a un centro especial de estos de niños con problemas. Y decía, ay papá, qué contenta estoy en este colegio, porque aquí ni me escupen ni se ríen de mí nadie. Porque todos tenemos problemas. No, eso es que se pueden poner muchos ejemplos. Yo he dirigido un centro... Yo conozco varios, Sí, no me los estoy sacando de la manga. He dirigido un centro de educación especial y estoy trabajando la creación de herramientas inclusivas en entornos ordinarios y trabajo directamente, no trabajo escondido en una oficina, ¿no? Y entonces el mundo de la discapacidad tiene muchas resistencias a veces para que sean admitidos en los entornos ordinarios, escolares o laborales, ¿eh? Esas resistencias hay que romperlas con incentivación pública y con buen trabajo profesional y organizacional. Y ahí es donde están los procesos de cambio social, en parte, ¿no? Entonces, es verdad que si una escuela no logras el éxito de la inclusión, sería la clave, simplemente poniéndoles allí. O sea, no es ponerles en la escuela ordinaria, es hacer planes individualizados, seguimiento apropiado, evaluación concreta, formar a los profesores y a los profesionales de la educación. Si no haces esas cosas, si no generas un entorno enriquecido que potencie la ayuda y los apoyos a todos los alumnos, las cosas no funcionan. Entonces, quiero decir, ¿cuántos programas de sensibilización se han hecho en los últimos 20 años en Castilla y León? Eso es que habéis oído, ninguno. Ya. Probablemente. Quiero decir que por poner un ejemplo. Pues Miguel Ángel Verdugo, de nuevo enhorabuena por ese premio, importante premio, me imagino que también para usted. Sigue aportando mucho a la sociedad. No le quiero decir con esto que no se jubile nunca, algún día tendrá que jubilarse. Bueno, no. Y sobre todo te gusta. Siga emocionándose con su trabajo y seguramente se va a emocionar también el próximo día cuando en La Bañeza reciba el premio Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por estar en Castilla y Televisión y en Cuestión de Prioridades. Gracias.